Saludos a todas y a todos y gracias por estar en este espacio virtual compartiendo con nosotros el tercer Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento, en estos debates y experiencias en torno a la innovación docente. Bueno, nosotras conformamos un equipo de trabajo, la profesora María Picado Valverde, Amaya Yurrebaso, Esther García y yo, Raquel Guzmán, que queremos compartir con vosotros a través de lo que venimos haciendo en el Centro de Investigaciones en Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, un trabajo que hemos realizado en el interior de nuestras aulas, que hemos denominado exploración interdisciplinaria de la porofobia mediante el aprendizaje y servicio, y un estudio comparativo entre la criminología, sociología y educación social. Bueno, para comenzar, una de las primeras cuestiones que queremos abordar es plantear qué objetivo ha tenido este trabajo. Nuestro objetivo principal ha sido explorar y analizar cómo se pueden construir propuestas de servicios sobre la problemática de la porofobia y, sobre todo, intentar enfocarlos de distintas disciplinas académicas, desde donde cada una de nosotras participa y tiene clases. Lo primero que hicimos fue formarnos en temas de aprendizaje y servicio, porque de alguna manera esta formación nos ayudó a comprender que al hacer un servicio a la comunidad, nuestros alumnos también pueden aprender. Y nos gusta mucho la definición que utiliza el Centro Promotor del Aprendizaje y Servicio, que es: el aprendizaje-servicio es una propuesta educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el cual los participantes se forman al implicarse en las necesidades reales del entorno con la finalidad de mejorarlo. Esta idea de sobrepasar los trabajos que simplemente son académicos y que el alumnado no pone a la práctica sus conocimientos, queríamos resolverlo. Entonces, en esa discusión, nuestras compañeras y yo, que trabajamos en distintas disciplinas, decidimos centrar nuestra atención en uno de los delitos de odio que más visibilidad está adquiriendo últimamente, afortunadamente, que es la porofobia. Y la propuesta fue intentar trabajar interdisciplinarmente esas propuestas de servicio, aprender sobre el fenómeno y ver qué podían hacer nuestros alumnos para mejorar esta cuestión que ya de la Cortina puso de manifiesto hace unos años, explicando que la porofobia es esa aversión, ese rechazo y esa hostilidad hacia las personas pobres y más desfavorecidas. En el transcurso de este proyecto interdisciplinar, lo que intentamos hacer fue explicar cómo las manifestaciones de aporofobia se dan en distintos contextos sociales y en distintos grupos vulnerables, fundamentalmente de las personas que se encuentran sin hogar y que mayoritariamente son hombres, pero que hay colectivos minoritarios como las mujeres que sufren unos tipos de violencia muy particulares. Bueno, la importancia del enfoque interdisciplinario fue intentar incorporar las herramientas que nos permiten cada una de nuestras disciplinas para comprender ese análisis de la realidad sobre la porofobia. Este abordaje desde las disciplinas nos ha permitido dar de alguna manera una respuesta intentando generar sinergias y más integral. ¿Qué hicimos? Pues el desarrollo de las apps en nuestras tres disciplinas, en criminología, en sociología y en educación social. En criminología específicamente, mis compañeras se centraron en trabajar las implicaciones psicológicas, porque era la asignatura desde donde se desarrollaron las APS, y trabajaron mucho la perspectiva victimocéntrica, viendo igualmente las implicaciones legales que puede tener este problema y la prevención que se puede dar al delito. Mientras tanto, en la educación social los diseños se fueron centrando más allá en los programas educativos y comunitarios. Se intentó, con los ejercicios realizados por los alumnos, capacitar a las comunidades, en específico a la comunidad educativa, para combatir la porofobia. Y luego desarrollar una serie de estrategias para evaluar el impacto y las propuestas de diseño. Entre tanto, desde la sociología, específicamente trabajamos desde la asignatura de Sociología Política y de la Opinión Pública,
los alumnos intentaron analizar esas causas sociales que hay detrás de la aporofobia, comprender las actitudes y los comportamientos a través de acercamientos metodológicos, tanto quali como quanti. Además de que hubo un desarrollo bastante creativo en en algunas estrategias metodológicas de las cuales hablaremos más adelante. Y plantearon propuestas de inclusión social y de concienciación sobre el tema de la igualdad y los desafíos de los prejuicios y de los estereotipos que se desarrollan en torno a la porofobia. ¿Cómo se hace o cómo realizamos nosotros en este proyecto? Bueno, las fases del proyecto fueron las que hacemos normalmente en un proyecto de investigación. Sin embargo, había un detonante o un punto clave que es la acción, ¿no? La primera parte nosotros preparamos, planificamos cómo íbamos a ir desarrollando ese trabajo con los alumnos. La acción, que es el ejecutar ese diseño que se planteaba o esas ideas que los alumnos fueron gestando en torno a ese mismo problema. Luego demostración sobre lo que habían aprendido. La fase de reflexión que es crucial en las APS y de la fase de reconocimiento y evaluación, de las que hablaremos más detenidamente. ¿En qué consistía la preparación? Bueno, lo primero era mapear el entorno y ver la motivación y las necesidades que había detectado los alumnos en torno al problema. Pero para esto, evidentemente, primero tenían que recibir información. Entonces, en el contexto de nuestra asignatura, sin desvincularnos de nuestra guía docente, pues nosotros fuimos incorporando, porque como un punto importante es el trabajo sobre los grupos vulnerables, se recibió información sobre la porofobia. Explicamos qué era la porofobia, en qué consistía, desde cuándo se había empezado a investigar sobre ello, y los grupos a partir de ahí empezaron a adquirir conciencia de lo que implicaba la problemática. Se organizaron por equipos y definieron qué proyecto iban a trabajar. Los objetivos tanto del servicio como del propio aprendizaje, hacia dónde iban, estaban vinculadas en un pequeño mapa que les guiaba para ver qué iban a hacer, cuándo lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer, para quién y por qué iban a realizar ese proyecto. Y en esta parte de la planificación se definía el servicio, es decir, si algunos hacían una guía informativa, si otros se dedicaban a realizar un proyecto de intervención, si se hablaba sobre espacios de concienciación en la universidad. Este era el momento en el que se planificaba qué se iba a hacer. Se identificaba igualmente a los beneficiarios, quiénes iban a resultar beneficiarios de ese trabajo. Aquí es donde el eje del servicio empieza a adquirir más sentido. Y luego plantear la metodología, cómo iban a abordar el problema, qué es lo que iban a hacer, qué estrategias iban a seguir en el curso del desarrollo de este servicio y en qué tiempos lo iban a hacer. El cronograma también era un momento muy importante para empezar a estructurar y a planificar. Ya en la ejecución, la parte de acción, el plan de acción, eh, se estructuraba cuáles iban a ser, cómo se iba a realizar el servicio con relación a los destinatarios y a los interlocutores. Y en una parte muy importante de esta ejecución, los estudiantes debían llevar un registro sobre su experiencia, qué había acontecido en esa planificación o en esa experimentación con respecto al servicio que estaban dando, ya hubiese sido a la comunidad universitaria, en términos informativos en un centro educativo, etcétera. Y después empezar en ese plan de ejecución a preparar esa comunicación y la difusión del proyecto. Posteriormente, en la fase que se denomina de demostración, de los aprendizajes adquiridos durante el curso con respecto a específicamente a cómo se sitúan los grupos vulnerables en particular en torno a la porofobia, se hacía esa demostración de aprendizaje al resto del grupo. Una exposición que no eran generalmente exposiciones al uso, sino que se permitía ver el producto o el servicio que los alumnos habían creado a lo largo del curso con respecto al tema de la porofobia. Y la parte de reflexión donde consideramos que se adquiere un punto de empatía muy grande por parte de los alumnos
por lo menos en todo lo que hemos visto durante esta evaluación del proyecto, es un elemento central de la metodología, porque los alumnos aprenden a reflexionar a cabo de las propias acciones que han ejecutado con respecto a la temática que han tratado, en este caso sobre la porofobia, y hacen una autoevaluación de qué han aprendido a nivel curricular y también de algo que fundamentalmente se enfatiza en el aprendizaje y servicio. ¿Cuál ha sido el aprendizaje emocional? ¿Por qué hacemos esto y por qué reiteramos esta situación? Fundamentalmente porque consideramos que la parte empática es un elemento muy importante a desarrollar como habilidades dentro del entorno educativo y más dentro del entorno educativo universitario. Con lo cual, más allá de que se redacta un informe y se dan conclusiones, el exponer y el compartir ese aprendizaje con el grupo, tanto de las cuestiones curriculares como emocionales, fueron una parte del debate muy interesante que sacamos como resultado importante de nuestro trabajo. De hecho, esa parte reflexiva la hicimos a dos niveles. En un primer nivel se hizo a nivel del grupo completo, cada equipo explicaba cuáles habían sido sus aprendizajes emocionales, pero al final de este proyecto conjunto de estas tres disciplinas desarrollamos un grupo focal por cada uno de estos trabajos, de estas asignaturas, y vimos que había una riqueza importantísima con respecto al cambio de opinión que tenía esta práctica educativa y evidentemente del abordaje de una temática de las dimensiones como la porofobia. En conjunto, los tres grupos manifestaron que había sido sumamente productivo el hecho de trabajar aprendiendo, pero también de trabajar aplicando. Y esa ha sido una de las grandes enseñanzas que hemos tenido por parte de ese trabajo. ¿Cómo lo fuimos desarrollando? Pues bueno, compartimos dentro de nuestro Moodle de la Universidad de Salamanca, abrimos una asignatura sobre aprendizaje de servicio, donde íbamos subiendo materiales a los que podían acceder todos nuestros alumnos, permitiendo ver ejemplos sobre distintas apps en colegios, en educación infantil, aprendiendo cómo se podía hacer desde otras universidades. Y a manera de cierre, podemos destacar algunos de manera general, que espero que ya en la publicación la podamos desarrollar más ampliamente. Algunos de los trabajos, de los servicios que se crearon en estas tres asignaturas, fueron, por ejemplo, los cuentos para concienciar sobre la situación de sensibilidad de las personas que se encuentran en la calle, para borrar estereotipos en determinados centros educativos. También tuvimos un performance en un espacio abierto, un equipo generó un performance dentro de nuestro recinto universitario para que otros alumnos se dieran cuenta de cuáles podían ser las sensaciones de las personas que se encuentran en calle, en situación de vulnerabilidad y en situación de sin techo. Y en otros grupos se desarrollaron pequeños diccionarios sobre que ellos denominaron las microaporofobias, es decir, esos actos cotidianos que nosotros no les damos el suficiente valor, el cómo hacer invisible a esa parte de la población que se encuentra en una situación vulnerable, puede hacer además, puede significar un hecho de violencia implícita, pues anulamos a las personas. Y por otro lado, hubo un trabajo muy interesante sobre la arquitectura hostil a nivel internacional. Un equipo comparó imágenes y recogió imágenes de toda la arquitectura hostil que había en distintos estados, en particular en los Países Bajos, en México y en Alemania. Y lo demostraron y enseñaron muchas imágenes, entre esas he rescatado algunas de las que están aquí, que a los alumnos impactaron, porque ya no es solo no ver a las personas, sino anularles el espacio, el único espacio que tienen para poder vivir cuando no se tiene casa, ¿no? Cuando no se tiene un hogar. Bueno, esta es brevemente la exposición que hemos querido compartirles sobre el desarrollo y la aplicabilidad de las APS en torno a la porofobia. Esperamos que os haya gustado, que os haya servido y estamos abiertas a recibir cualquier pregunta dentro de este espacio. Muchísimas gracias por todo.